¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Parlamento de Televisión Canaria. Hoy les vamos a hacer un resumen de lo que dio de sí el último debate sobre el estado de la nacionalidad de la legislatura. Un debate que se planteó como un balance de los 4 años de gobierno de Ángel Víctor Torres, que ha defendido su gestión y también se ha enfrentado a la visión crítica de los grupos de la oposición. También se habló mucho del llamado caso mediador, que se coló prácticamente en todos los discursos. Este debate, de hecho, generó una enorme expectación por su importancia, también precisamente porque ese caso mediador ha ido dejando titulares durante toda la semana. Mucho trabajo para los servicios de la Cámara, que en jornadas como estas ven multiplicado su labor. Decenas de periodistas de medios de las islas, también nacionales, se reunieron en la Cámara para contar todos los ángulos de este debate. También esta casa, Radio y Televisión Canaria, realizó un importante despliegue para hacer la cobertura informativa de esta cita. Y el presidente del Parlamento también ha vivido el que puede ser su último debate de la nacionalidad si no repiten esta responsabilidad la próxima legislatura. De esta etapa se lleva, dice, el gran trabajo conjunto realizado por los grupos políticos que han sabido estar a la altura de las dificultades que se han ido encontrando estos 4 años. Y en la entrevista de la semana tenemos como invitada a la presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. El debate de la nacionalidad, las perspectivas electorales de esta formación, pues son algunos de los asuntos que hemos abordado con Carmen Hernández. Bueno, esta mañana en las entrevistas del programa Parlamento vamos a recibir a la presidenta del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, que es Carmen Hernández, que nos acompaña un día más. Bienvenida, señora Hernández. Hola, ¿qué tal? Además, le toca participar con nosotros aquí en el programa Parlamento en una semana que no ha sido cualquiera. Se ha vivido aquí en la Cámara Regional el último debate del Estado de la Nacionalidad de la legislatura, con lo cual ha sido una especie de balance de lo que han sido estos 4 años de gobierno, del que forma parte además Nueva Canarias. Sí, no era un debate más. Efectivamente, ya enfilamos el final de una legislatura, de un mandato. Las elecciones autonómicas están ahí a la vuelta de las esquinas, las elecciones locales, y era obligado hacer un balance, rendir cuentas a la ciudadanía de lo que nuestro grupo, de lo que Nueva Canarias ha aportado al trabajo parlamentario, al trabajo legislativo y también apoyando a un gobierno que le ha tocado pues gobernar en circunstancias no difíciles, sino absolutamente excepcionales. Decían desde su partido que se ha sabido responder precisamente a eso, a uno de los momentos más complejos de la legislatura, ¿no? Yo además diría que en un periodo de normalidad, el balance que presenta este gobierno ya hubiese sido un balance, yo diría que bueno, pero si además le añadimos que este gobierno ha tenido que lidiar con incendios, con pandemia, con erupciones volcánicas, con una guerra que nos toca el corazón, pero también afecta a nuestras vidas porque afecta a la economía, las consecuencias de una crisis de subida de precios. Claro, si analizamos en qué contexto, en qué realidad ha tenido que gobernar este gobierno, yo creo que ha estado a la altura, es decir, que ha hecho no solo lo mejor que podía hacer por esta tierra, sino que se han dejado la piel, diría yo, los diferentes consejeros, el propio presidente. Desde mi grupo, además, como sabes, el presidente de Nueva Canarias es el vicepresidente del área presupuestaria, de la Hacienda Canaria y de Asuntos Europeos, que no es una área cualquiera. No hay política, ni hay, diríamos, calidad de vida en una comunidad sin economía. Esto pasa como en las casas, ¿verdad? Nadie se imagina la vida de un hogar sin pagar el agua, la luz, sin los gastos cotidianos, el alquiler, la alimentación. Pues igual ocurre en un gobierno. El tener al frente de la Hacienda Canaria, del área de presupuestaria, a alguien y a un equipo riguroso, responsable, eficaz, que ha captado para Canarias más recursos que nunca. Este año 23 Canarias tiene un presupuesto que supera los 10.000 millones de euros. Nunca antes en democracia canaria, ni antes, menos todavía en etapas predemocráticas, Canarias tuvo tantos recursos y además bien orientados. Los hemos destinado a mejorar primero los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, los derechos sociales. Estas 3 áreas que son nucleares, que depende nuestra vida de ellos y la vida de nuestros hijos e hijas, ha tenido una orientación presupuestaria. Nos hemos gastado los canarios y las canarias casi 600 millones más que lo que se gastaba hace 4 años. Esto es muy importante. Con este dinero hemos podido afrontar esa crisis sanitaria, la pandemia. Pues hay hoy en la sanidad canaria
7.000 sanitarios entre enfermeros, médicos y personal de hospital o de centros de salud, 7.000 más que hace 4 años. Y en los centros educativos, en la pandemia se reforzó las plantillas, pero se ha mantenido a más de 3.000 docentes. Esto es lo que ha permitido que hoy Canarias tenga unas ratios más bajas y también ha permitido que hoy en Canarias haya escuelas ya se imparta educación de 2 años en colegios públicos canarios, o que también hayamos podido atender a la población más vulnerable. Esta etapa ha tenido la mayor inversión en materia de atención a las personas que peor lo pasan, a las familias más vulnerables, con una partida muy importante de 83 millones, sin precedentes, una cifra también histórica que ha permitido amparar, proteger y apoyar a unas 12.000 familias. Por eso nosotros decimos que este gobierno ha estado a la altura. Eso no significa que todo esté bien. Precisamente del ámbito sanitario ha salido pues muchas críticas por parte de la oposición al estado concreto de circunstancias concretas de hospitales, listas de espera, y el propio presidente no fue tan triunfalista en su discurso y reconocía que por más que se ha invertido y en ese esfuerzo que ha dicho el gobierno que se ha hecho en sanidad, y usted misma lo ha dicho, pues todavía queda trabajo por hacer. Sí, yo además decía en mi discurso que hemos invertido en la sanidad canaria más recursos que nunca, pero todavía hay tareas pendientes y por tanto no solo hemos dicho que hay que resolver los problemas de la sanidad, como pueden ser las listas de espera, pues la gente que espera por quirófano para ser operado, las listas quirúrgicas o las listas en especialidades para una atención especializada, o la situación de las urgencias que nos preocupa también a todos y que todos los que usamos la sanidad canaria sabemos que hay cosas que mejorar. Hemos dicho además que igual es necesario repensar el sistema. Creemos que el sistema sanitario tiene margen de mejora y que no todo es poner más recursos, sino también a nivel organizativo habrá que estudiar qué medidas hay que implementar. Ya es una tarea para el próximo gobierno. Nueva Canarias apuesta por fortalecer la sanidad canaria, mejorar la organización y efectivamente resolver esas listas de espera, resolver el problema de las urgencias, la atención en salud mental, que nos parece crucial. Estamos preocupados por los datos que apuntan a que tenemos un problema como comunidad en materia de salud mental, que no hablamos solo de los casos graves de salud mental, sino hay casos menos graves, pero que también son importantes, como la depresión, los problemas para dormir, y todo eso requiere de fortalecer las unidades de salud mental y dedicarle una especial atención a la salud mental infanto-juvenil, que también nos inquieta. Ha hablado usted también ahora mismo de que está satisfecha con esa política presupuestaria del gobierno, pero precisamente también ha salido en el debate pues la situación de muchos canarios, y ahora pues todo más acuciante en tanto en cuanto ya todas las familias, no solo las más desfavorecidas, sino toda la familia media se enfrenta a una subida de precios pues difícilmente sostenible, ¿no? Como sabes, soy alcaldesa de una ciudad, de Telde, y por tanto tengo absolutamente claro, porque bueno, los alcaldes o alcaldesas tenemos la ventaja, diría yo, que estamos muy pegados a la realidad, porque vamos al supermercado y hablamos con el vecino, estamos en el barrio y hablamos con nuestros vecinos del barrio, o vamos a un acto y el vecino te habla, o a veces hacemos reuniones para explicar un proyecto o para escuchar las demandas, y sabemos que la gente de a pie lo está pasando mal, que hay mucha gente que lo pasa mal. Primero, esas familias que están viendo que tienen dificultades para llegar a fin de mes, porque tienen dificultades para pagar el alquiler, porque la hipoteca ha subido, porque la cesta de la compra no para de encarecerse y que hay dificultades para cubrir las necesidades básicas de esos productos básicos de la cesta de la compra, o el recibo de la luz, que efectivamente se ha convertido como en una especie de pesadilla para todos, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero también sabemos que los autónomos, que las micropymes, que las empresas pequeñitas tienen dificultades para seguir empujando su negocio. Por tanto, no podemos ser triunfalistas. Sabemos que esas dificultades existen, pero también sabemos que hemos tenido un gobierno que nos da la tranquilidad de saber que lo básico, nuestra sanidad, nuestra educación y ese sostén social lo tenemos resuelto. Ahora tenemos que trabajar para que estos problemas cotidianos de la gente cada vez sean menores. Y en esto me gustaría recordarle a los ciudadanos, porque yo creo que mucha gente no lo sabe. Cuando aquí en el Parlamento hablamos del REF, decimos el REF como si todo el mundo supiera qué es.
El REF es el régimen económico y fiscal que es especial para Canarias, es único en el Estado. Tenemos un régimen fiscal que hace, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a comprar la leche o el pan, o el 80% de nuestra cesta de la compra de productos básicos no procesados, tengan una fiscalidad cero. No es así en Península. Es decir, que nuestra cesta de la compra, si no fuera por la lucha que muchos hemos tenido, y en eso nuestro grupo ha sido incisivo, constante, tenaz, de defender en Madrid el REF canario no se toca. Si no tuviéramos este régimen económico fiscal, pagaríamos impuestos por la cesta básica. Por tanto, tenemos que seguir peleando en Madrid y en Bruselas que respeten nuestro REF, que respeten nuestro fuero fiscal, que en Canarias necesita un trato diferenciado, no por privilegio, sino porque nuestra lejanía, nuestra condición archipelágica, nuestra fragilidad desde el punto de vista territorial e incluso medioambiental, hace que traer un producto a Canarias salga mucho más caro que ese producto se mueva en el continente, porque los precios se encarecen en ese transporte y por eso es tan importante las subvenciones al transporte de mercancías, tanto aéreo como marítimo, o por ejemplo las subvenciones que hemos conseguido con mucha lucha, y Nueva Canarias aquí ha sido decisiva para que el transporte aéreo, para que los vuelos salgan más baratos. Queda mucha tarea por hacer y la última parte de mi discurso la centré en ese proyecto de país canario que muchos defendemos, que Nueva Canarias defiende, donde tenemos que resolver estos problemas, seguir consolidando la sanidad, esas mejoras que planteamos antes, una mejor educación, más cultura. La cultura es muy importante. Un pueblo sin cultura. Estamos muy satisfechos con esa reciente ley aprobada precisamente para blindar el presupuesto cultural. Es verdad que tiene que ir progresivamente pues, asignándose la cantidad, pero para llegar hasta un 2% en 2030. Ese 2%, sí, eso es muy importante. Además, la cultura no solo es importante para el desarrollo y el progreso de un pueblo. Yo no conozco a ningún pueblo del planeta que haya avanzado sin educación y sin cultura. Todavía yo... por tanto, es un elemento clave para el desarrollo y para el progreso, para el avance, para que seamos un pueblo cada día mejor, más moderno, de oportunidades, de empleo. Pero además la cultura genera economía, siempre me gusta recordarlo. La cultura genera economía y por tanto empleo, ha sido y es motor económico. Por tanto, ganamos todos cuando apostamos por la cultura, igual que ganamos todos cuando apostamos por apoyar por ejemplo, un sector que para mí es muy importante. El turismo es evidente que es nuestra... Yo siempre pienso en el turismo como nuestra mina. Pues hoy otros tienen metales o minerales y nosotros tenemos una mina intangible que es el sol, que es el mar y nuestro paisaje sí que es tangible, sí que lo vemos. Y esa es nuestra fuente mayoritaria de ingresos y hay que cuidarlo. Y creemos en un turismo sostenible, en un turismo que se tiene que modernizar, en un turismo equilibrado, pero también hay otros espacios económicos donde podemos crecer y ganamos todos. Y aquí siempre pienso en muchos, en la economía verde, en la economía azul vinculada al mar, pero hay dos que yo creo que le tenemos que dedicar más atención porque ganaríamos todos también. Estoy pensando en el sector de la construcción, tan denostado en la otra crisis, pero se puede construir bien, desde parámetros de eficiencia energética y de respeto al territorio. La construcción, por ejemplo, en vivienda pública, no solo resolvería un problema gravísimo al que también me he referido hoy en el debate porque nos preocupa la falta de vivienda para los jóvenes y para las familias. Resolveríamos ese problema social y además también generaríamos economía y empleo en un sector importante. Y luego el empleo blanco. El empleo vinculado a la política de los cuidados, al ámbito sociosanitario. Digo que ganamos todos porque ganan nuestros mayores, ganan nuestros enfermos y generamos empleo en un sector donde nuestra gente joven también se está formando, todo lo que tiene que ver con el mundo sanitario, el mundo sociosanitario, la fisioterapia, la atención a mayores, a personas con discapacidad. Hay mucho margen ahí de mejora económica, de crecimiento y de mejora en la calidad de vida de nuestro pueblo. Bueno, han señalado todos los grupos que apoyan al gobierno que este ha sido un gobierno de consenso en el que han podido trabajar juntos pese a las discrepancias y eso tampoco han escondido en sus intervenciones las discrepancias precisamente que han tenido y las han sacado y usted en particular pues ha hablado de esa política del Estado con Marruecos, a la que pues tácitamente también ha apoyado el presidente de Canarias, ese giro que ha supuesto pues un cambio con el que ustedes pues
se ha mostrado en desacuerdo. Absolutamente. Yo decía hoy que Nueva Canarias supera el test de la coherencia. Hemos dicho en la oposición todo lo que hemos reivindicado desde la oposición, luego lo hemos hecho en el gobierno, ese apoyo a los servicios públicos, esa política fiscal justa y progresiva que a veces no tiene pues tantos seguidores como decir, venga, bajar impuestos. Bajar impuestos significa recortar servicios públicos. Y la gente lo tiene que saber. Quienes abogan por bajar impuestos a los más ricos están abogando por menos sanidad, por cierre de servicios de urgencia y por cierre de colegios. Esa es la realidad, esto hay que decirlo. Y también hemos sido coherentes en nuestra posición con respecto a la defensa del pueblo saharaui y a la condena a la política de ocupación ilegítima de Marruecos en el Sáhara ocupado, y tampoco hemos entendido y hemos condenado el cambio, el giro de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Español, acercándose a Marruecos y de alguna manera desprotegiendo al legítimo derecho que tiene el pueblo saharaui a vivir una vida de manera plena y a respetar su derecho a su autonomía. Hemos sido ahí claros, siempre hemos defendido esto y nosotros intentamos ser coherentes. No es fácil ser coherente, pero no es fácil en la vida en general y en la política menos, pero para nosotros es muy importante defender lo mismo en los gobiernos que en las oposiciones y hacer en el gobierno lo que decimos en la oposición. Bueno, este programa normalmente siempre hablamos de asuntos que se han hablado en la Cámara, del trabajo del día a día de los diputados, ha habido debate y lamentablemente pues ha estado marcado con ese llamado caso mediador que ahora ocupa pues no solo las portadas de la prensa de Canarias, también la prensa nacional. Yo no sé qué valoración hace al respecto de todas estas declaraciones que están surgiendo y que también estuvieron en los discursos de los grupos. Bueno, fui clara en esto, es decir, hablé de los jóvenes porque me preocupa, o más que me preocupa, me parece que es un colectivo muy importante, son nuestro presente y nuestro futuro, son los futuros médicos, arquitectos, bomberos, policías y políticos gobernantes de las próximas décadas. Y creo que con los jóvenes tenemos que ser ejemplares, todos tenemos que ser ejemplares, los adultos debemos ser ejemplares para los jóvenes, pero los que tenemos puestos de relevancia pública, los que salimos por la tele, tenemos que ser especialmente ejemplares. Y en esto hay que condenar, primero, prácticas que son, desde mi punto de vista, deleznables, como el uso de la prostitución. Nuestro grupo condena este tipo de prácticas porque nos parecen, como digo, absolutamente reprochables. Y luego, el abuso del cargo público. Es verdad que ese abuso del cargo público, esa corrupción o corruptelas tendrán que ser demostradas en los juzgados, es presunto, pero creemos que tiene que caer todo el peso de la ley, que se tienen que investigar y que si finalmente se demuestra que cometieron actos delictivos, tienen que ser condenados. Pero también es verdad que estas son prácticas individuales. Yo que vengo del ámbito de la biología y conozco un poquito cómo funciona desde el punto de vista biológico el ser humano, cada uno de nosotros es único. Genéticamente tenemos nuestra carga genética, nuestro acervo genético es único, producto de una historia de nuestros antepasados. Entonces, cada persona es única y es condición humana tener conductas éticamente reprochables. La hay en todas las actividades humanas, también en la política, porque no venimos de una cepa distinta o de otro planeta. Entonces, en la política, al igual que en cualquier otra actividad, hay gente honesta, noble, comprometida con el bien común y hay gente deshonesta. Tenemos que sacar de la política a los deshonestos y lo importante es que los partidos, cuando detectamos este tipo de actitudes, seamos contundentes en rechazarlas, en denunciarlas y en apartarlos de la vida pública. Al margen de este caso mediador que ha estado, como decimos, en los discursos de los grupos políticos, también ha sobrevolado la cercanía de las elecciones, también el tono, incluso de los discursos de los portavoces, aunque hay que decir que pese a todo se ha mantenido un cierto buen ambiente, pese a que la oposición ha sido dura en algunas aseveraciones hacia el presidente. En cualquier caso, ¿cómo se plantea Nueva Canarias esta cercanía de las elecciones? ¿Qué se plantea? ¿Qué puede esperar en un escenario tan complejo, en el que hay tantas influencias de política nacional en lo que pueda ocurrir en Canarias? Nosotros somos un partido pequeño, no tenemos la fuerza que tiene un partido estatal, que tiene una marca muy potente, que tiene medios de comunicación detrás a nivel de todo el Estado, con todo lo que eso se proyecta a nivel autonómico. Por tanto, nuestra fuerza no está en la campaña, en el marketing electoral como la pueden tener otros partidos. Nuestra fuerza
la que tengamos, la poca o mucha, la debemos a nuestro trabajo constante. Somos hormiguitas que estamos todo el mandato, 4 años, trabajando día a día para resolver problemas, para demostrarle a la ciudadanía que somos dignos representantes, que la confianza que han depositado en nosotros no la queremos defraudar. Para este trabajo cotidiano, este trabajo diario, permanente, genera confianza y vamos a apelar a esa confianza para que los ciudadanos sigan confiando en nuestro proyecto político. Hemos defendido a Canarias en Bruselas como nadie. Hemos defendido a Canarias en Madrid como nadie. Un solo diputado, uno solo, Pedro Quevedo, ha traído a esta tierra logros históricos que nunca antes nadie se planteó, como pudo ser en su momento el tema de abaratar las subvenciones a los viajes. Esa defensa de Canarias en Madrid y en Bruselas es la que explica. Los ciudadanos que nos escuchan podrán pensar, ¿y cómo va a ser que en el momento más difícil hayan tenido los presupuestos más grandes de la historia? Una buena pregunta. 10.000 millones, porque hemos defendido muy bien, ahí Román y nuestro equipo del área de Hacienda Presupuestaria y de Asuntos Europeos ha sido muy constante defendiendo ese captar fondos de Europa, de los fondos Next Generation y fondos de Madrid para poder invertirlos en Canarias. Nosotros vamos a seguir haciendo lo único que sabemos hacer, que es compromiso, honestidad, trabajo cercano y explicarle a la gente con la mayor dosis de pedagogía que estamos aquí para servir y que defendemos el interés general, la mayoría social y el bien común. Carmen Hernández, encantada de recibirle de nuevo un día más aquí en el programa Parlamento de Televisión Canaria. Muchas gracias. Vamos con el balance del presidente de Canarias de la legislatura. Ha hablado de una Canarias en positivo a pesar de las diferentes adversidades a las que se han tenido que enfrentar durante estos 4 años. Defendió la gestión de su ejecutivo, aunque dice sin triunfalismos y consciente de que aún queda trabajo por hacer. Para el presidente Torres, la Canarias de hoy es una Canarias mejor que la de hace 4 años, y eso dice a pesar de las adversidades. Hay casi 1 millón de trabajadores, 990.800, lo que nunca se había alcanzado antes en Canarias. Hablan fuera de milagro canario, pero esto tampoco debe hacernos caer en la autocomplacencia. Clave, asegura, ha sido la estabilidad del gobierno, pero sobre todo, dice, el escudo social implantado ante las diferentes crisis. Decenas de miles de personas en las islas no entraron en niveles de pobreza gracias a las medidas tomadas. El año 2022 acabó con 9.919 prestaciones nuevas en la ley de dependencia. Y ese es el mejor dato que se tiene de la historia de Canarias. Aún así, asegura, queda trabajo por hacer. Se ha comprometido a acabar con la lista de espera en dependencia de aquí a final de año y elaborarán un informe para redistribuir mejor la riqueza y reducir el impacto de la inflación. Para conocer cómo está ese equilibrio socioeconómico y hacer que la riqueza que está en menos manos pase a que justamente llegue a los que más necesitan. Alusiones también a la reconstrucción de la isla de La Palma, con la que dicen siguen comprometidos. Defensa de la respuesta digna que asegura hay que dar al fenómeno migratorio, a la vez que se lucha por un reparto justo, y compromiso con las víctimas de la violencia machista. En este sentido, ha lanzado una propuesta a los demás grupos. Avancemos hacia un gran pacto político que excluya el apoyo directo o indirecto a cualquier gobierno que se constituya con quien niega la violencia machista. Ha sido el balance de un gobierno que espera tenga continuidad. Lo mejor, estoy convencido, está por llegar. Y ya les decíamos que el llamado caso mediador se coló de lleno también en el debate. Torres, en calidad de secretario general del Partido Socialista en las Islas, anunció que su partido va a emprender acciones legales. Al no producirse hasta este momento daño a las arcas públicas, no procede. No podemos personarnos como gobierno, pero anuncio que mi organización política también se va a personar como Coalición Popular. Y los grupos de la oposición pues hicieron un repaso muy crítico de la gestión del presidente y de su gobierno. El portavoz del Grupo Nacionalista ha reprochado a Torres su sumisión con Madrid. Dijo, le ha recordado que a pesar de que es el Ejecutivo con más fondos, no ha sabido trabajar para reducir la pobreza o las listas de espera en sanidad. En cuanto al caso mediador, en varias ocasiones Barragán le preguntó por un vídeo comprometido del investigado y el presidente negó saber de su existencia. Canarias padece la mayor pobreza severa de España.
superando en un 36% la tasa del Estado. La pobreza ha crecido en Canarias un 4,4%, pero ha crecido en toda España. Un 12,3% en Cataluña, un 7% en Andalucía, un 5% en Madrid, un 5,1% en otros lugares. Que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son del sector público. Del resto de empleos, señorías, la mayoría son fijos discontinuos. ¿Puede haber un drama mayor que trabajar de vez en cuando y ser contabilizado como un trabajador activo? Que usted habla que son la mayoría, no, son 20.000 solo de todos los que se han generado empleo, 70.000 menos, un 24 menos, ocupados. Había 899.000, ahora hay 990.000. Hay que mejorar la legislación turística, el alquiler vacacional y sentar unas bases para dar seguridad a los ayuntamientos. Las exportaciones están mejor, las inversiones están mayor. El gasto turista día en el año 19 fue de 137 euros y ahora es de 160 euros. La sanidad ha padecido una gestión errática, incapaz de tener un plan de recuperación. Y en ese sentido, lo dije esta mañana, también tenemos muchas cosas indudablemente que mejorar. La Palma, señoría. Lo cierto es que las personas afectadas no saben si van a ser indemnizadas o no por la pérdida de bienes y en qué cuantía, a pesar de que el Gobierno cuenta con una valoración que no les ha dado a conocer. Ha habido dificultades de carácter administrativo. Tuvimos que volver a sacar la publicación, oferta pública, porque había errores. Y el dinero va a llegar. Y el Partido Popular calificó de triunfalista el discurso del presidente. La sanidad, las listas de espera, aseguran, son el gran fracaso del Gobierno. También censuraron su gestión en dependencia o en erradicación de la pobreza. El caso mediador también estuvo presente en su discurso. Ha utilizado el mismo discurso del pasado debate del Estado de la Nacionalidad, al menos en su espíritu triunfalista, victimista, hueco y carente de autocrítica. Este Gobierno no es víctima de nada, simple y llanamente lo que hemos hecho durante estos 4 años. Y le adelanto, con la voluntad de continuidad a la futura legislatura, es trabajar, pelear, dar la cara. Canarias no es ese paraíso que usted nos dibujaba esta mañana. Somos la tercera comunidad autónoma de todo el territorio nacional donde la población en riesgo de pobreza, casi 1 de cada 3 canarios está en riesgo de exclusión social. Canarias es la peor comunidad autónoma en la gestión de dependencia. La realidad es que somos la peor comunidad autónoma de toda España en cuanto a las listas de espera. Nosotros no hemos dicho que estemos en unos puestos altos en informe PISA, en dependencia, en derechos sociales, en listas de espera. Lo que pasa es que lo que hay que comparar es cómo estamos y cómo estábamos. Canarias arde en este momento con un caso de supuesta corrupción que es de los más importantes que ha sufrido Canarias en toda la historia. No señalo a nadie con el dedo, pero le pido responsabilidades. Dejemos Que la justicia camine y que caiga quien caiga. Después de 1 año y pico de investigación sobre este caso, no hay ningún miembro del Gobierno que esté investigado. Y Viviana Espino, del Grupo Mixto, pide explicaciones a Torres también sobre este caso y asegura que el Gobierno canario no deja una Canarias mejor. Por su parte, Ricardo Fernández de la Puente ha puesto el centro de sus críticas en aspectos económicos como el empleo. Hay que tener un enorme cuajo para decir que estamos mejor que nunca en Canarias, con la mayor tasa de pobreza severa de toda España. Tenemos a 365.000 personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 454 euros. Usted también dice las cosas van a peor, la dependencia está peor, hace soflamas, hace afirmaciones, pero luego no saca ningún documento oficial, ningún documento de ningún organismo que diga al respecto lo que usted afirma y corrobora, ¿no? ¿Va a asumir alguien de su Gobierno algún tipo de responsabilidad política ante esta trama de corrupción que operaba en el seno de su Gobierno? Está claro que nombrarlo no fue acertado. Ahora, cesarlo sí que fue absolutamente acertado después de lo que hemos visto. 2023 debería ser el año de la transformación económica y social de Canarias mediante la modernización del modelo productivo basado en la infraestructura de transporte y apoyadas además por los fondos del Plan de Recuperación y los fondos europeos Next Generation. Hemos tomado decisiones para tener los recursos, sobre todo los recursos humanos suficientes para poder ejecutar al máximo esos fondos europeos, que además se unen con los fondos europeos ordinarios. En cuanto a asuntos sociales, toda acción de gobierno debe centrarse en la ciudadanía, mediante el apoyo a todas las personas y especialmente a aquellos colectivos vulnerables a los que se encuentran en situaciones de emergencia, impulsando medidas que fomenten las políticas de igualdad. Graves problemas que debemos reflexionar
es cómo no se ha aumentado la productividad en Canarias desde los años 90 del siglo pasado. Y fue en la segunda jornada del debate cuando intervinieron los grupos que apoyan al Gobierno, que también se refirieron al famoso caso mediador. Todos respaldaron la gestión del presidente estos 4 años. Segunda jornada de debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Y puesto que formamos parte del Gobierno que usted preside, exigimos que se despeje todo tipo de duda sobre este asunto. Y turno para los grupos que apoyan al Gobierno. Sí Podemos Canarias se refiere al caso mediador y propone crear una oficina antifraude, habrá que regular los lobbies. Que caiga todo el peso de la ley sobre quienes se alejan del interés general y se corrompen. ¿Crees lo que dice el presidente del Gobierno con un compromiso demostrado con Canarias? Y los socialistas piden confianza. ¿O crees lo que dice una persona condenada por estafa, 5 delitos resueltos en sede judicial, con sus 5 condenas? Y desvinculan el caso respecto a su grupo parlamentario. En cuanto a las islas, hemos crecido en derechos sociales, en sanidad y en educación. El dato de pobreza es el más bajo desde el año 2014. Porque los servicios esenciales, la sanidad, la educación y las políticas de bienestar ha consumido una gran parte del presupuesto. 700 millones de euros más con un modelo de atención primaria, con la estabilización, los 7.000 sanitarios. El pacto de gobierno se felicita por aumentar las partidas sociales, pero es imprescindible una redistribución de la riqueza que traiga consigo una disminución de los privilegios de unos pocos y un aumento de los derechos de la mayoría social. En este sentido anuncian la ley de renta canaria como un blindaje sólido y legal para la protección de la población canaria que se encuentra en riesgo de pobreza. Una de las medidas que la coalición pone de ejemplo para asegurar que hoy Canarias está mejor que hace 4 años. Y el debate concluyó con la votación de las propuestas de resolución, varias relacionadas con la transparencia de la gestión pública. Entre las 322 planteadas, la Cámara deja abierta, por ejemplo, la puerta a crear un consorcio para coordinar la reconstrucción de La Palma tras la erupción y abordar incluso la posibilidad de elaborar una ley de volcanes. También se aprobaron 2 relacionadas con el caso mediador, que incluyeron el Partido Socialista y Sí Podemos Canarias. Sin embargo, la oposición no planteó ninguna. No se abordó en las propuestas, pero los representantes de la oposición sí que recuperaron este caso mediador en los discursos, especialmente la nacionalista Rosa Dávila, que protagonizó un duro cruce de reproches con la presidenta del Grupo Socialista. Concluye su mandato, señor Ángel Víctor, arrastrando por el barro y enfangando el nombre de Canarias. Ustedes mandan al Senado a personas para aforarse. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Les quitamos las actas. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Pero es que usted, señor Torres, no es la víctima. Es el máximo responsable del Gobierno y del Partido Socialista que amparaba y justificaba y sostenía esta trama de corrupción. No use lo que no quiere que usen contra ustedes, porque si quieren hablamos de las Teresitas, de los casos abiertos en Lanzarote. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué deriva tiene Coalición Canaria? ¿Qué deriva tiene Coalición Canaria? ¿Y saben qué? Que no, porque ¿sabe qué? Yo sí soy de las que cree firmemente en la limpieza democrática, en el valor de las personas, en la dignidad política, en la entrega pública, en la defensa de la ciudadanía. Bueno, ya ven que por muchas circunstancias este era un debate extraordinario y por eso había incluso más expectación en los pasillos de la que es habitual en estas citas. Como es habitual, bien temprano y antes de que lleguen los diputados, despliegue de medios de comunicación, incluidos los compañeros de esta casa, cámaras, periodistas y fotógrafos, se sitúan en el patio del Parlamento y en las zonas para la prensa. Es el primer debate que cubro como periodista y la verdad que sí, ya con todo preparado, los compañeros me ayudan bastante y bien, con muchas ganas. Los diputados fueron llegando poco a poco, de las primeras ella, Teresa Cruz Oval, del Partido Socialista. Muy importante el trabajo de planificación y organización de los el personal del Parlamento que cuida cada detalle. Es un día importante para todos nosotros dentro del Parlamento, para todos los servicios, porque estamos todos pendientes de que todo esté perfectamente bien ensamblado. La llegada más esperada, la de Ángel Víctor Torres, y después del discurso del presidente, un descanso para las ruedas de prensa, almuerzo y café para recargar pilas. Muchos corrillos en los pasillos del Parlamento, chocolates y caramelos ayudaron a sobrellevar la jornada. Participación de los otros grupos políticos que muestran material para
para fortalecer sus argumentos. Mientras algunos aplauden, los otros toman notas y más notas. 3 intensas jornadas de debate de la nacionalidad canaria que culminaron el jueves con las propuestas de resolución. Enorme expectación en los medios, pero ¿interesó el debate a los ciudadanos? ¿Lo siguieron desde casa o en las redes sociales? Hay opiniones de todo tipo. La verdad es que no lo sigo, no tenía ni idea. No me interesa porque cada vez te desengañas más. Hoy no he estado en casa y lo he oído en el coche o en la radio. A lo mejor todo el día, ¿no? Pero que la gente esté informada, que haya un tiempo para que la gente esté informada. En mi entorno nadie comenta nada de esto, la verdad. Cuando hay un programa de esos, cambio de canal. Es algo que deberíamos de preocuparnos, de estar más atentos, la verdad. Lo que tienen que hacer los políticos es que resulte interesante, que sea atractivo. Pues aquí estamos los servicios informativos de Televisión Canaria, que realizamos un importante despliegue para contarles todo lo que ocurría ahí en la Cámara Regional en este debate tan señalado, que incluyó además 2 ediciones especiales de Buenos Días Canarias desde allí, desde el Parlamento, y el presidente de la Cámara habló de la importancia de esta cita y su balance también de estos 4 años de presidencia. Una legislatura para la historia. Creo que es una legislatura que estudiaremos durante muchos años en los libros, en los textos y a la que recurriremos permanentemente. Que los canarios se puedan sentir orgullosos. Yo veo lamentablemente otros espectáculos que se dan en otros foros y yo desde luego siento vergüenza, ¿no? Y un poco de bochorno. Que en estos 40 años de parlamentarismo autonómico, el Parlamento Canario es el Parlamento donde mayor consenso han alcanzado las leyes más importantes. Cualquiera que tenga curiosidad y venga a un pleno del Parlamento verá que la mayor parte de los asuntos salen prácticamente por unanimidad. Eso significa que detrás hay un trabajo de negociación, hay un trabajo de acercamiento. Ha sido una legislatura también intensa en ese sentido, un 30% más de actividad parlamentaria en esta legislatura. Hemos tenido que convalidar más de 50 decretos, pues, que son leyes, que son normas, y que eso lleva una actividad también parlamentaria. Mirar al futuro también con esperanza, ¿no? De saber que en el momento más difícil que nos ha tocado vivir, un momento que jamás pensamos que podía ocurrir, las instituciones han funcionado, han respondido, el Parlamento ha respondido, el Parlamento de Canarias no cerró las puertas ni un solo día. El bagaje más relevante que me llevo, creo que en lo personal he dado un salto cualitativo de madurez que me ha dado la responsabilidad de representar, intentar representar lo mejor posible esta institución, ¿no? Pues este ha sido el resumen de lo que dio en sí el debate de la nacionalidad canaria. Lo vamos a dejar aquí y les esperamos de nuevo en 7 días. Hasta entonces.